Estamos viviendo el gran boom de información de la era de Acuario. Estamos siendo bombardeados constantemente con mucha información de carácter espiritual. Mucha de ella muy valiosa para muchas personas, sobre todo en los momentos en los que llega y esas personas lo necesitan. Pero la gran cantidad de información genera también mucho ruido y realmente no sabemos a ciencia cierta cuál es el verdadero camino de la evolución espiritual que deberíamos tener en cuenta o cómo llegar o cómo transitar ese camino de evolución espiritual. Mi nombre es Alberto Acosta, bienvenidos al Diario de un Ocultista. Les doy la bienvenida a este segundo capítulo del Diario de un Ocultista. Un abrazo para todos. Vamos a estar hablando en esta oportunidad de un tema muy interesante y es el camino de la evolución espiritual. Mucho se ha hablado o mucho se habla acerca del verdadero camino de la evolución espiritual. Y la verdad es que no hay un solo camino que nos lleve hacia el desarrollo y evolución espiritual humana. Nos hablan mucho de la modificación de la realidad física. Es decir, muchas personas emprenden este camino espiritual intentando modificar su realidad física, cambiando cosas afuera. Pero realmente el verdadero camino o los verdaderos caminos de la evolución espiritual son inherentes a lo que está adentro. Es decir, empezamos del hecho de que el hombre o el ser humano es un ser espiritual, ya somos espirituales. Nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual. Somos seres espirituales que hemos decidido conscientemente, dentro de nuestro camino evolutivo, participar en una matriz de aprendizaje física, en una matriz de aprendizaje en una dimensión densa. Desde esa perspectiva, entrar en la vida terrena, entrar en la dimensión densa de la materia como seres espirituales representa una gran oportunidad. Sé que es difícil verlo, sé que es muy complejo tratar de verlo con las dificultades que la vida diaria nos trae a nuestras vidas. La vida nos prueba de todas las maneras habidas y por haber, y de hecho ese es su propósito, ese es el propósito de esta matriz de experiencia. Probarnos de todas las maneras que pueda llegar a ver. Incluso cuando entramos en la vida de la materia estamos teniendo experiencias de todo tipo, es decir, vamos a tener experiencias intelectuales o mentales, vamos a tener muchas experiencias emocionales, vamos a tener experiencias físicas y cada dimensión físico, mental, emocional, espiritual representa un estadio de la evolución humana. No estamos evolucionando al mismo tiempo. Sería lo ideal que al mismo tiempo pudiéramos evolucionar en todas estas dimensiones, que así como pudiéramos evolucionar emocionalmente, también lo hiciéramos espiritualmente y también lo hiciéramos intelectualmente. Realmente no es así. Hay personas que están más evolucionadas en algunas materias que otras. Hay personas que son muy inteligentes emocionalmente hablando. Hay personas que manejan muy bien sus emociones, que han llegado a esos puntos de tranquilidad, de paz, que permanecen en su centro. Hay personas que tienen mayor evolución a nivel intelectual. Son esas personas que consideramos que tienen grandes capacidades de aprendizaje, grandes capacidades de comunicación, grandes capacidades de pensamiento. Hay otras personas que espiritualmente también han evolucionado o alcanzan altas vibraciones con todas sus buenas intenciones, con todo lo que hacen por el mundo, pero que en otras dimensiones no están tan evolucionados. Es decir, podríamos tener un ser humano muy inteligente, pero emocionalmente no tan inteligente.
podríamos tener un ser humano con grandes facultades a nivel psíquico, pero no muy evolucionado espiritual, ni emocionalmente, ni físicamente. Podríamos tener una persona que ha evolucionado muchísimo en la materia, es decir, que es amo de la materia, que tiene grandes capacidades de manifestación, pero que no está evolucionado intelectualmente, al menos no en el rango completo de las situaciones de la vida física, y que tampoco podría estar muy evolucionado espiritualmente o emocionalmente. Entonces, realmente no es tan sencillo el tema de la evolución. Tenemos que ocuparnos de muchos asuntos al mismo tiempo. Desde el punto de vista astrológico, existen 12 sectores, las famosas 12 casas del zodiaco. Cada una de esas casas del cielo, esas particiones del cielo que estudiamos en astrología, representa una cantidad de escenarios de vida, una cantidad de estadios en los que todos los seres humanos estamos actuando al mismo tiempo. Entonces tenemos un escenario de una casa 1 que representa el yo, representa todo lo que es inherente a mí. Tenemos un escenario de la casa 2 que representa la vida física, la materia, lo financiero, las capacidades que traigo, cómo puedo llegar a prosperar económicamente en la vida para tener algún grado de estabilidad a nivel económico, para tener algún grado de comodidad, para poder suplir las necesidades básicas de un ser humano en la vida física. Tenemos una casa 3 que es un escenario que es de comunicación, de intelecto, de desarrollo intelectual. Tenemos una casa 4 que es el entorno familiar emocional, la seguridad en la vida, cómo nos sentimos, qué nos hace sentir seguros, cuál es la seguridad que vamos a ir a buscar. Tenemos un escenario de la casa 5 que es la creatividad, todo lo que sale de nosotros, nuestros hijos. Y cuando hablamos de hijos, muchas veces se habla de solo de hijos biológicos, ¿no? Pero digamos que el hijo biológico es simplemente una expresión de la creatividad humana. Podríamos decir que es la máxima expresión de la creatividad humana sería crear otro ser. Ojalá conscientemente, ¿no? Pero realmente todo lo que sale de nosotros van a ser nuestros hijos. Es la expresión de la creatividad humana. Si yo escribo un libro, ese libro será mi hijo. Si yo fundo una empresa, esa empresa será mi hijo. Todo lo que salga de mí van a ser mis hijos. Tenemos el entorno de la casa 6, que es la salud, la conservación de la salud del cuerpo físico. Tenemos el trabajo, el servicio a otras personas, es decir, ¿para qué soy útil en esta sociedad? ¿Qué voy a aportarle a esta sociedad a través de mis capacidades? Tenemos el entorno de la casa 7 que representa las relaciones, los vínculos, las parejas, los amigos íntimos, cómo nos relacionamos con otras personas. La casa 8 que es el entorno de la muerte, todos vamos a tener que enfrentarnos a las pérdidas de seres queridos en este mundo. Es el entorno de la transformación profunda de todo lo que está oculto en este mundo, de todo lo que no vemos y además de las emociones bajas, la ira, la culpa, el resentimiento, los deseos de venganza, todas esas emociones con las que vamos a tener que lidiar a lo largo de la vida, de acuerdo a las experiencias que la vida misma nos trae. La casa 9, que es la casa de la supraconciencia, los estudios superiores y el conocimiento superior, la casa de los guías y los maestros espirituales. Y también la casa de los viajes fuera del país, es decir, el extranjero. ¿Por qué? Porque muchas veces el viaje a tierras lejanas y el conocimiento de nuevas culturas permite al ser humano expandir su conciencia. Digamos que los viajes, de alguna manera, ya sean mentales o físicos, son caminos iniciáticos. El entorno de la casa 10 vamos a tener entornos profesionales, el reconocimiento que tenemos en este mundo de acuerdo a lo que hacemos, de acuerdo a lo que aportamos, el éxito en la vida, la profesión, pero también la vocación. El entorno de la casa 11 que es un entorno colectivo, grupos de personas, las amistades, los grupos de personas, cómo impactamos al mundo, vamos a poder impactar al mundo en colectivo. Sabemos que hay seres humanos que han venido y han generado un gran impacto a nivel colectivo y que ha cambiado la historia de la humanidad. Y por último, el entorno espiritual de la casa 12, que tiene que ver con las vidas pasadas, la historia del vientre materno, el karma,
el destino, los acuerdos espirituales, todo eso está implícito. Entonces realmente, si lo miramos desde ese punto de vista, no podremos decir que algo es menos importante. No podemos decir que nos vamos a ocupar de un asunto pero no de todos, o que cuando nos ocupamos de un asunto el resto deja de ser importante. Podríamos, por ejemplo, estar en un momento de la vida inmersos en una situación de pareja. Aún así vamos a seguir teniendo que ver por nosotros, por nuestra economía, por la comunicación, por la familia y por todo el resto de situaciones al mismo tiempo. Lo mismo pasaría con cualquier otro escenario de vida. Podríamos estar muy absortos en un tema profesional y aún así todos los otros escenarios siguen existiendo. Eso quiere decir que no es un camino fácil, no es sencillo establecer un equilibrio. Esa es la razón por la que los grandes maestros del mundo indicaban que el camino a la evolución espiritual, o el camino a la iluminación, o el camino de la iniciación, era como caminar en el filo de una navaja. Lo que hacemos los seres humanos en esta vida física es tratar de mantenernos en equilibrio en todos los escenarios que mencioné anteriormente. Vamos a tener que buscar un equilibrio en todo. Pero sabemos que no es tarea sencilla. Podríamos ser muy exitosos profesionalmente y desastrosos a nivel familiar. Podríamos estar muy bien con nosotros mismos, pero no estar bien con nadie más. Podríamos ser grandes trabajadores, pero estar muy mal a nivel de emociones profundas. Entonces realmente es un tema de trabajar en muchos sectores al mismo tiempo. No es un camino fácil. Si tuviéramos que establecer algún protocolo o algún camino a la evolución espiritual, tendría que decir que hay varias fases. La primera que establecería sería una fase de purificación. Pero no una fase de purificación física, porque de esto se habla mucho. Hay muchas personas que están muy preocupadas por el entorno físico. Como dijo el gran maestro de Galilea, no es lo que entra a la boca del hombre lo que lo hace tan sucio. Es lo que sale de ella lo que lo hace sucio. Entonces sí es importante entender que es lo sutil lo que mueve a lo denso, no lo denso lo que mueve a lo sutil. Por supuesto hay una correspondencia, pero tengo que decirle a todas las personas que están muy preocupados por su vehículo físico, que este vehículo psicofísico es la manifestación de lo que hay en lo espiritual, es la manifestación de una vibración. De hecho, yo a veces lo veo como un resonador, un instrumento. Cuando ustedes miran los instrumentos musicales, cada instrumento tiene una forma particular. Esa forma particular no es azarosa, es decir, se elige una forma para que el instrumento genere un sonido específico, una vibración y una frecuencia específica. Y por eso, cada instrumento participa dentro de una orquesta y hace parte de lo que es una orquesta completa, de lo que es una gran obra. Lo mismo somos nosotros. Este vehículo físico es un vehículo psicofísico que tiene una forma y de hecho está cambiando constantemente. Incluso nos podemos dar cuenta que a veces decimos, bueno, mira, hay personas que a veces están muy delgadas, hay personas que se suben de peso, hay personas que eran de una forma y ahora son de otra forma, hay personas que conocimos de determinada manera a nivel físico y después de muchos años lo vemos y casi no los reconocemos. Hay personas que siguen siendo muy parecidos a como siempre fueron. Entonces, estos vehículos psicofísicos van a tener la forma que necesitan. No digo que no esté dentro de nuestra voluntad y nuestra responsabilidad a nivel cósmico el cuidar este vehículo físico, el darle un buen alimento, el procurar una salud física, el mantener un equilibrio. Pero no se logra ser Buda simplemente haciendo lo que Buda hacía por fuera. Es decir, yo puedo sentarme en posición de loto
sin hacer absolutamente nada, sin entender nada y seguramente no lograr absolutamente nada. No por parecer Buda voy a llegar a ser como Buda. Entonces es importante entender esto. O sea, es importante entender los procesos. Normalmente el proceso se da ¿cómo? Se da de adentro hacia afuera. El camino a la evolución espiritual es un camino hacia adentro. Si adentro cambio, el mundo cambia. Y es por eso que es tan difícil, porque a las personas les cuesta mucho eso. Los seres humanos siempre estamos tratando de cambiar afuera, siempre estamos manipulando las cosas afuera, siempre estamos luchando. Esa palabra lucha lo único que trae es conflicto. Entonces, al estar nosotros todos tratando, pataleando en la vida física, tratando de cambiar, es tan sencillo como aquietarnos, mirar hacia adentro y ver cómo puedo cambiar yo para que afuera haya una transformación. Ese es el camino de la purificación espiritual. Cuando yo emprendo el camino del autoconocimiento, que es un camino muy amplio, me empiezo a mirar y empiezo a ver cuáles son mis comportamientos, cuáles son mis actitudes, cuáles son mis respuestas emocionales, digamos que automáticas, porque tenemos, así como tenemos procesos físicos automáticos, como el corazón que late, nosotros no pensamos que el corazón tiene que latir, él late. Son procesos automáticos que están programados en el inconsciente, allá en el tálamo, que maneja el inconsciente y todos los procesos inconscientes. Entonces yo no pienso en ellos. Tenemos igual respuestas emocionales sobre las cuales no pensamos. Simplemente tenemos respuestas emocionales. Y esas respuestas pueden ser destructivas. Esas respuestas, esas limitaciones de carácter en donde explotamos y generamos un gran caos, donde generamos una gran cantidad de conflictos, son respuestas automáticas. Las personas son así porque están programadas para ser de esa manera. Las personas vienen programadas, tienen un programa inicial. Entonces, si logramos entender cuál es ese programa inicial, observarlo conscientemente a la luz de la conciencia, podemos transformarlo en una experiencia de aprendizaje mucho más agradable, mucho menos compleja para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces hay un proceso de purificación y sanación que se debe llevar, y ese proceso es interno, ese proceso es mirar hacia adentro, ese proceso es conocernos, ese proceso es sanarnos y monitorearnos. El monitoreo constante, la capacidad de autoobservación va a ser pieza clave en el camino de la evolución espiritual. Por supuesto, llegan momentos en la vida en donde después de esa purificación sentimos el llamado espiritual del servicio. Y hay muchas personas llamadas a servir, de muchas formas. De hecho, todos servimos a través de lo que hacemos, incluso si no lo sabemos. Incluso a través de nuestra función en este mundo físico. Entonces, hay abogados, hay ingenieros, hay médicos, todos tienen una función y sirven a través de la función, le prestan un servicio al mundo. Hay otros que han sido llamados al servicio espiritual, son las personas que están llamadas a dar información, a escuchar a otras personas, a atender a otras personas, a estar allí cuando las personas lo necesitan. Ese es el camino del servicio espiritual. El servicio espiritual es una etapa, pero no es el camino. Es decir, hay que entender que cuando yo estoy ya en la etapa del servicio espiritual, ese no es el fin de mi vida. Es algo a lo que estoy llamado, pero no es el fin de mi vida. El fin de mi vida es la evolución. O sea que yo no puedo decir, yo llegué a este mundo únicamente a servir. No, el servicio es un propósito. Pero el verdadero fin de la vida es la evolución. Entonces no me puedo simplemente centrar en el servicio y olvidarme de seguir evolucionando. Tengo que seguir trabajando en mi autoconocimiento, automejoramiento. ¿Para qué? Para ser un instrumento mejor de servicio para otras personas y por supuesto para ser un mejor ser humano. Entonces eso hace parte de ese camino. Después de esa etapa de autoconocimiento,
esa etapa en la que llegamos a conocernos, en la que llegamos a sanarnos, por supuesto va a incrementar nuestros niveles de frecuencia. El conocimiento que nosotros estemos adquiriendo va a ser importante. Yo digo que los maestros del mundo, los grandes maestros espirituales y los guías que siempre nos acompañan, porque no estamos nunca solos, nos van a estar dando conocimiento. Y es muy importante estar en contacto con el conocimiento espiritual, no abandonar ese conocimiento espiritual. Hay un pasaje bíblico que relata mucho esta historia, y es cuando Jesús está con los discípulos, se va para el monte con los discípulos y los deja allí orando y en vigilia, ¿no? Y él se va a orar, se retira a orar. Cuando él los deja allí y se va a orar, cuando regresa, ellos están durmiendo. Y entonces los despierta con una voz firme y les dice: no pudo pasar ni siquiera una hora sin su maestro cuando ya se quedaron dormidos. No pudieron hacer vigilia mientras su maestro, en la ausencia de su maestro. Ese es un pasaje que significa que cuando el maestro se retira, podemos volver a dormirnos. Es decir, cuando perdemos el contacto con el conocimiento, con el maestro espiritual, podemos volver a dormirnos. Nos quedamos dormidos. Entonces miren que ahí, cuando hablan de dormidos, estamos hablando de un nivel de conciencia. Estar dormido es no estar enterado del propósito particular de la vida física. Estar dormido es solamente estar allá afuera, como lo digo, pataleando, tratando de cambiar las cosas, pero sin entender que todo lo que está afuera es una manifestación de mi ser interno. Entonces, siempre hay que estar en contacto con la información que nos dan los maestros. ¿Cómo nos dan esa información? Bueno, yo puedo pensar que ellos nos dan información de muchas maneras, a través de personas, a través de libros. A veces alguien nos recomienda un libro, a veces vamos a una librería y vemos un libro y nos llama mucho la atención. A veces alguien nos regala un libro. El conocimiento llega de muchas formas. En ese proceso hay que discernir, porque por supuesto nos pueden llegar muchas cosas, muchas situaciones nos llegan, mucha información nos llega. Y es importante discernir. ¿Cómo discernir la información que nos llega? ¿Cómo poder llegar a entender que es información de luz y no de oscuridad? Lo que nos genera. Toda información que sea de luz, toda información que venga seguramente a través de los guías y los maestros que cada uno de nosotros tiene, va a hacernos más libres, va a darnos mayor capacidad de decisión, va a darnos más paz. ¿Ok? Esa es la manera de discernir cuál es la información. Si nosotros recibimos una información, por ejemplo, a través de redes, y nos genera temor, nos da miedo que eso pueda llegar a pasar, no es información de luz. Es información que busca generar miedo, zozobra y traer oscuridad. Hay otra información que realmente no nos sirve para nada. Y aquí tengo que ser un poco enfático en por ejemplo, el tema de las conspiraciones, de que estamos siendo gobernados, de los extraterrestres. Y yo sé, es decir, hay seres interdimensionales que han estado con los humanos durante milenios. No es una gran noticia. Ya antes, seguramente en civilizaciones anteriores, hubo contacto con otras razas, con otros seres. Pero no es una noticia extraordinaria. Siempre han estado ahí. Siempre han estado mezclados con los seres humanos. Seguramente también en sus escalas evolutivas. Entonces no es una gran historia. Ahora a uno le dicen: estás siendo manipulado, estás dentro de una matriz, eres un esclavo. Y entonces yo digo: sí, qué gran información. Y después pienso: bueno, ¿y qué puedo hacer al respecto? Es decir, ya sé esto, sé que está pasando esto, ¿qué voy a hacer al respecto? Y entonces me genera angustia, y entonces me genera temor, y entonces me genera insatisfacción, me genera frustración. Estoy siendo manipulado, soy un esclavo y no puedo hacer nada para salir de ahí.
Entonces no es información válida, no es información de luz. Si esto fuera cierto, realmente el único camino es la liberación espiritual, es decir, el único camino es el camino del equilibrio y volvemos otra vez al camino interno. Solamente a través de la evolución a nivel físico, emocional, intelectual y espiritual, un ser humano puede llegar a ser libre. Eso es el camino desde cualquier senda que las personas decidan entrar, porque no voy a decir que yo tengo la verdad en la mano, sería absurdo pensar eso. Hay muchas verdades, hay muchos caminos, como dicen, muchos caminos llevan a Roma, hay muchas formas, muchas sendas que transitar, pero seguramente los apartes van a ser iguales: el autoconocimiento, la purificación, la sanación, el conocimiento, el no perder el contacto con el maestro, para que nuestra frecuencia de vibración sea mayor. Ahora, que nuestra frecuencia de vibración se incremente quiere decir que nos acerca mucho más arriba en la pirámide de la manifestación. O sea que vamos a tener mayor inferencia en nuestros asuntos, en la forma en la que la vida se manifiesta, en la forma, vamos a poder decidir la forma en la que elaboramos los aprendizajes, vamos a entender el trasfondo de cada situación que ocurre en nuestra vida y el propósito de cada situación que ocurre en nuestra vida. Entonces ese es el proceso que hay que seguir si queremos, digamos que entrar en ese camino de la evolución espiritual. Por supuesto hay otras fases, hay una fase que es muy importante y es salir de la corriente del mundo. ¿Qué es la corriente del mundo? La corriente del mundo es donde estamos inmersos, el afán de la vida diaria, que hace parte también de la dificultad, porque nos enseña, pero al mismo tiempo nos entretiene. Es decir, es necesaria, es una vida de hacerlo. Entonces la corriente del mundo simplemente es todos los afanes que tenemos. Estoy corriendo por esto, estoy corriendo por lo otro. No se trata de que no vayamos a hacer lo que nos corresponde hacer. No se trata de que no seamos responsables de nuestras vidas. Se trata desde el lugar en donde yo abordo esas responsabilidades. El nivel de frecuencia desde donde yo voy a abordar la vida. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces yo puedo abordar la vida desde la angustia, desde la preocupación, desde la tristeza, desde la dificultad, desde la carencia. Pero también puedo abordar la vida desde la comprensión, desde el amor, desde el propósito, desde la abundancia, desde la riqueza. Es decir, desde dónde estoy parado en este momento para abordar las situaciones que la vida me trae. ¿En qué nivel de frecuencia estoy? Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo digo salirse de la corriente del mundo, significa subirme un poco en escalón y poder tener un panorama mucho más claro acerca de todo lo que ocurre y acerca del propósito de todo lo que ocurre. Entonces ya me olvido de la queja, no me estoy quejando todo el tiempo, sino que voy entendiendo, bueno, esta situación difícil realmente me está pidiendo que desarrolle una habilidad que no tengo. Es una oportunidad para desarrollar una habilidad que no tengo. Es una oportunidad para resolver una situación. Resolver situaciones en la vida me va a aportar sabiduría, me va a aportar conocimiento, me va a aportar experiencia. Y eso es evolución. Ese hace parte de ese camino evolutivo. ¿Cuál sería el último estadio de esa evolución espiritual? Y es el propósito único de la vida física, que es el amor. Pero cuando nos hablan de amor siempre nos hablan de enamoramiento y realmente no es eso. El amor es un estado. Es un estado que podríamos catalogar como de paz profunda, de aceptación. Es donde nos salimos de los juicios, en donde decimos es que esto es bueno, esto es malo, sino esto simplemente es. Y es como debe ser. No lo voy a cambiar, lo voy a aceptar. ¿Okay? Lo voy a aceptar.
Entonces es cuando ya las personas de nuestra vida que amamos, ¿y por qué las amamos? Porque ya no las queremos cambiar. Ya las hemos conocido como eran, sabemos que todo ser humano es un entramado de programas que vienen del pasado y que todos están en un proceso de despertar. Y entonces desde ese punto de vista los aceptamos y respetamos sus procesos, respetamos su camino evolutivo, así como esperamos que otros respeten el nuestro. De eso se trata el camino de la evolución espiritual. Con esto lo voy a dejar en este segundo capítulo. Yo espero que esta información haya sido del agrado de todos y espero estarnos viendo un poco más seguido, depende de si el tiempo me lo permite, con más información interesante acerca del mundo oculto que nos rodea, de todo eso de lo que nunca nos hablaron y nunca nos contaron. Les deseo a todos un gran tiempo, les envío un gran abrazo fraternal y hasta luego.